Buenos días, Pastor Serrano. Buenos días. ¿Cuál es el tema que nos vas a presentar hoy? Vamos a presentar un tema de mucha actualidad que se titula La Dana que viene. Como vemos que los científicos están anunciando, debido al cambio climático, que las danas que vienen serán más frecuentes y más extremas. Entonces, el objetivo de este tema es preparar a todos aquellos que escuchen este tema para que vayan al refugio seguro y se libren de lo que va a venir. Bien, entonces vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos guíe en este momento, y aquellos que escuchéis el tema, no importa quiénes seáis, de qué religión o de qué política, que comprendáis de acuerdo a las experiencias que estamos teniendo tan nefastas como son las guerras, como es el cambio climático y como es otras cosas que tienen que ver con la sociedad. Está claro que, según los científicos, se acerca a algo mucho peor de lo que hasta ahora estamos viendo. Así, yo voy a hacer una oración para que el Señor nos guíe, y aquellos que lo escuchéis vayáis a la palabra de Dios para comprender estos acontecimientos futuros. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, que estamos alertas, estamos atentos a las profecías que tu Hijo Jesús ha dicho desde hace tiempo. Queremos, Padre Santo, ser objetivos, ser fieles. No queremos alertar a nadie en el sentido de preocuparlos con angustias. Todo lo contrario. Queremos que vayan a tu palabra e investiguen y vean el acontecimiento más grande que está por venir, pero que tú ya has puesto soluciones para que aquellos que lo vivan se refuercen y vayan al refugio seguro que eres tú. Bendícenos, Señor, en esta presentación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como vemos en pantalla, el título es La Dana que viene. Entonces, esta dana vendrá con una lluvia de granizo, un granizo como de un talento que hará mucho mal. Y no solamente granizo, vendrá fuego y azufre. Esto veremos que Jesús lo profetizó, los apóstoles lo profetizaron y está próximo a cumplirse. Entonces, la dana que viene, vemos aquí que viene que lloverá granizo, fuego y azufre. Entonces, tenemos que enfatizar que hay que escapar para preservar la vida. Como hemos dicho, no pretendemos asustar a nadie. Queremos que todos estén preparados, conociendo la palabra profética, y acudir al refugio para no sufrir la segunda muerte. Así pues, ahora Isabel me va a ayudar en la lectura de la introducción de cómo Pedro, basándose en el Antiguo Testamento y basándose en la palabra de Dios y en la palabra de Jesús, anuncia todo esto que estamos anunciando. En segunda de Pedro 3, del 10 al 12, nos dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Bien, aquí vemos cómo, en primer lugar, hemos visto que los elementos ardiendo serán destruidos.
Y en segundo lugar, hemos visto cómo el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los elementos serán destruidos con fuego intenso. Así pues, continúa diciendo Pedro. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera? ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Bien, el apóstol Pedro ya anuncia la forma de conducta que tendrá la última generación antes de que venga todos estos acontecimientos. Una sociedad de los hijos de Dios que serán santos y que la conducta que le marcará será la piedad, que es el amor. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Bien, aquí vemos como Pedro enfatiza nuevamente que los cielos, no solamente la tierra, los cielos, todo lo que corresponde a lo que vemos nosotros, no sabemos hasta cuánto se refiere Pedro con los cielos, porque hay tres citas de los cielos, no vamos a discutir ahora, pero serán destruidos. Seguramente que se refiere a todo lo que vemos nosotros que está contaminado, de alguna forma que el Señor lo tiene que crear nuevo. Serán destruidos por el fuego. Entonces, aquí tenemos el esquema de lo que vamos a comentar. Escapa por tu vida al refugio. Jesús predijo su venida y estos acontecimientos que estamos diciendo. En segundo lugar, vamos a ver las señales de los tiempos y las épocas. Vamos a hacer énfasis en el significado de tiempos y de las épocas. Y en tercer lugar, la ley de la siembra y la cosecha. Así pues, comenzamos en primer lugar por la primera parte, cómo Jesús predijo las señales de su venida. Él dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, que Jesús ya predijo que la vida continuaría de una forma natural, de una forma normal. Incluso Jesús llegó a decir que la tierra no sería destruida por el agua, que las estaciones seguirían hasta el final. Ya lo veis ahí comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todo. Entonces continúa Jesús diciendo que sería también como en los días de Lot. ¿Y qué dijo Jesús de los días de Lot? Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. Es decir, que Jesús está diciendo de esta última generación que estamos empezando a vivir antes de la venida de Cristo, que las cosas van a seguir de una forma natural. Incluso llega a decir Pablo que será como la venida de un ladrón, que no se darán cuenta y dirán paz y seguridad. Esta señal se está repitiendo y se repetirá. Dirán paz y seguridad. Es decir, que todo va a continuar lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos los de esa zona donde está el mar muerto. Dice, lo mismo acontecerá, dice Jesús, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre venga y sea revelado. Bien, entonces ahora entramos para definir lo que son las señales y los tiempos y las épocas. Jesús responde a la pregunta que le hicieron los discípulos
antes de ascender al cielo, dice de esta forma. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Bien, aquí los apóstoles, como veis, estaban interesados en conocer cuándo Jesús restauraría el reino a Israel. Entonces Jesús no les responde. Esta expresión de los tiempos y las épocas, yo lo he puesto ahí en el griego cronos y kairos, aparece en la boca de Pablo. Solamente aparece 2 veces, en boca de Jesús y en boca de Pablo. Y parece ser que Pablo contradice a Jesús, pero no es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque para Jesús dice que, para Jesús les dice a los discípulos que a ellos no les corresponde saber ni los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia voluntad. ¿Por qué dice esto? Porque tenía que predicarse el Evangelio a todo el mundo y ser testigos. Y la última señal que se cumplirá será la predicación del Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces ahora, respecto de las señales de los tiempos, Pablo, como hemos dicho antes, él responde. Recordad de que Jesús, viendo a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, va a hablar de unas cosas que van a acontecer. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Está en Primera de Tesalonicenses 5. Bien, aquí Pablo vemos cómo habla de respeto a los tiempos y a las épocas. Un poquito más tarde hablaremos del significado, pero sabéis, aquí dice que sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Jesús dijo que no era importante para los apóstoles saber cuándo Jesús restauraría el reino. No era el momento, pero sin embargo aquí Pablo dice que ellos saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Entonces anuncia 2 cosas, que vendrá como un ladrón y cuando estén diciendo paz y seguridad. Este momento está llegando ahora. Las naciones están preocupadas y diciendo paz y seguridad. Esto se cumplirá más profundamente de aquí en adelante, porque todas las naciones están interesadas en terminar con la guerra y que haya paz. Bien, entonces ahora seguimos diciendo con respecto a las señales y los tiempos. Leemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, entonces aquí vamos a hacer una pregunta. ¿En qué consiste esta apostasía que está anunciando Pablo? Es la introducción de falsas doctrinas como la inmortalidad del alma,
la adoración a través de las imágenes, el culto al sol, el cambio del día del reposo, la doctrina del infierno y del purgatorio y otras doctrinas más que causaron la apostasía del cristianismo. Sigue leyendo en Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Es decir, que Pablo está anunciando esto en el primer siglo, ya un poquito más por el año 67 aproximadamente. Está anunciando esto Pablo sabiendo que la apostasía vendrá. La apostasía nace en el seno del cristianismo y en concreto en el papado. Yo no quiero ofender a nadie, a miles y millones de católicos y protestantes que tienen estas doctrinas que están equivocadas. Lo que pretendemos es mostrar este hecho para que vayan y lo investiguen en la palabra de Dios. El que se opone y se salta sobre todo y se sienta en el templo de Dios y se hace llamar Dios, el único que lo ha hecho hasta ahora es el papado, como símbolo del cristianismo que ha apostatado. Entonces sabéis lo que le detiene. Lo que le detiene era el Imperio Romano y en el año 538 el papado va a establecerse definitivamente y va a comenzar la persecución a los cristianos que no aceptaban sus doctrinas. Bien, entonces aquí vamos ahora a remarcar las señales de las épocas, los tiempos. Los tiempos son las profecías marcadas por el tiempo y terminan en el año 1844. Terminan como tiempo, pero la profecía continúa hasta el fin del tiempo de gracia, hasta la aparición de Jesús. Las épocas son periodos de 7 días que comienzan con el sábado y hay muchos séptuplos. El Señor los dirigió estos séptuplos por 7, 7, 7 hasta 49 y después el año 50 que era el año del jubileo. Y así sucesivamente podemos hablar de los 6.000 años de gracia y después el milenio y el jubileo de la liberación final. Entonces vamos a comentar aquí en la apostasía del cristianismo. Vemos que en el primer siglo la iglesia de Éfeso deja el primer amor. Estamos hablando del primer siglo. Esto lo puedes ver en el Apocalipsis, en el del capítulo 2 en adelante, ves la apostasía de las iglesias. Y ya la primera iglesia, que era llena de amor y de fe, ya dejó el primer amor. En el siglo segundo hasta el cuarto, el diablo prueba la iglesia. Y finalmente, en el siglo IV hasta el VI, se establece el trono de Satanás. Esto, como digo, lo podéis ver en el Apocalipsis, en el 2 y en el 3. Y después, en el siglo VI hasta el XVIII, la iglesia, la apóstata iglesia, la iglesia cristiana que apostató, persigue a los fieles, a los santos del Altísimo, porque no comulgaban con sus teorías. Esto se produjo en el año 538 hasta el 1798. 1200 años de persecución que están reflejados de muchas formas en Daniel y en el Apocalipsis. Es decir, desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, se va a celebrar el juicio que comenzó en el 1844 y serán juzgados todos aquellos, todo el pueblo de Dios que de alguna forma espera su venida, y Cristo actualmente está en el santuario celestial decidiendo quiénes entrarán y quiénes no entrarán.
Bien, ahora vamos a ver un poco lo que significan las señales de las épocas. Bueno, aquí vamos a citar algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver a través de los caraítas cómo calculan ellos el tiempo desde el comienzo de la creación. Ellos comienzan al final del año civil, que es el mes sexto, Etanín, y principio del año séptimo, Tisri. El calendario hebreo comienza con la narración de la creación del Génesis, que aconteció, según los caraítas, según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., fecha equivalente al día 1 del mes Tirri del año 1, es decir, que el año del comienzo de la creación. De esta manera, el año hebreo actual es 5784, que comenzó al atardecer del día 15 de septiembre de 2023 y finalizó al atardecer del 2 de octubre de 2024, según el calendario gregoriano. Bien, entonces aquí tenemos en la pantalla a la derecha, tenemos comparar el calendario caraíta y lo vamos a comparar con las palabras de Pedro. Los tiempos, ya hemos dicho, se refieren a profecías marcadas por el tiempo, y todo lo que está profetizado de profecía termina en el año 1844 con el comienzo del juicio. A partir de ahí ya no hay fechas predichas con marcación de tiempo, aunque la profecía continúa hasta la misma venida de Jesús. Las épocas son periodos que comienzan con los 7 días de la semana, todos los séptuplos, como ya hemos dicho, y terminan con el jubileo. Además, hay 7 periodos de 1000 años para resolver la controversia entre Cristo y Satanás. De acuerdo a Pedro, el Señor va a terminar la creación esta interviniendo cuando se cumplan los 6000 años. Es decir, Dios da 6 días para el hombre y el séptimo es de descanso para el Creador. El Señor da 6000 años de gracia y después viene el milenio y finaliza con la controversia y el fin, pone fin a toda la rebelión de Satanás. Bien, entonces aquí vamos a comentar las señales de las épocas según la narración de Moisés. Moisés fue al borde de entrar en la tierra prometida el que lo predijo. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la tarde florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Notad, amigos y hermanos, que esas palabras están dichas por Moisés. Y sin duda alguna que Moisés, bueno, yo interpreto que está pensando cuando él dice que 1000 años ante los ojos del Eterno son como un día, sin duda alguna que está pensando en el tiempo de gracia que Dios les dio a los patriarcas hasta que vino el diluvio, que duraron, el que más duró fue Matusalén, 969 años. Entonces seguro que Moisés está pensando en eso, que un día para el Señor, o mejor dicho, 1000 años para el Señor es como un día. Les dio 1000 años de gracia, pero al final los barrió como un torrente con el agua que vino sobre el diluvio. Y es así como van a suceder las cosas. Entonces continuamos leyendo.
Según el apóstol Pedro, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Notad, amigos y hermanos, que estáis viendo y estáis escuchando cómo interpreta el apóstol Pedro las palabras de Moisés. Y esta cita que aparece en segunda de Pedro del 3 al 10 está en el contexto de la venida del Hijo del Hombre. Y dice que, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin duda alguna que se está refiriendo al tiempo de gracia que Dios concedió a los primeros patriarcas antes que fuera todo destruido por el diluvio. Así pues, después Pedro interpreta, dice, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Bien, ahora pasamos a la última parte para mostrar a la siembra lo que les sigue. Esto es una realidad. A la siembra le sigue la cosecha, como dice Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Bien, entonces aquí Pablo está diciendo que a la siembra le sigue la cosecha. Hemos puesto aquí esta imagen y ya habíamos anunciado de que vendría con enormes granizo como de un talento que pesará posiblemente unos 34 kilos piedras grandes de un talento. Entonces, ¿por qué se produce esto? Está claro que los científicos lo están anunciando una y otra vez. Aquí interviene mucho el cambio climático, las guerras, las bombas, los millones de bombas que han tirado, que transmiten, que causan terremotos y crean desequilibrios. Entonces, según el apóstol Juan, en Apocalipsis 16:21, aquí nos habla al final del tiempo de gracia que vendrán enormes granizos como de un talento. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. No me extraña que los hombres arremetan contra Dios, porque claro, no son conscientes de que han desoído una y otra vez los llamados al arrepentimiento, a la conversión, al cambio para obedecer sus leyes, para que no se produzcan estas cosas. Es decir, los 6000 años de gracia que el Señor les ha concedido no les sirve para mucho. Y claro, yo les comprendo, por eso reaccionan de esa forma, blasfemando contra Dios. Pero claro, es el castigo que van a merecer siendo destruidos. Entonces, el testimonio de la ciencia está claro lo que nos muestra. Estamos destruyendo nuestra casa. Hace unos días los que a través de esta dana que está ocurriendo y los acontecimientos, otros acontecimientos que han ocurrido, un comentarista decían, varios comentaristas decían, ¿cuándo vamos a aprender? Bien, pues la mayoría no aprenderán nunca. Caerán sobre ellos lo que hemos anunciado, el granizo, el fuego y el azufre. Pero sin embargo habrá un pueblo que sí que escuchará estas palabras y se irá al refugio para cobijarse de estas cosas.
Entonces, ¿qué están anunciando los científicos? Millones de bombas crean terremotos. La emisión de los gases que contaminan y crean un desequilibrio. La quema de combustibles y fósiles. La tala y quema de los bosques. El uso de fertilizantes que destruyen los insectos. La contaminación de los mares que mueren los peces. Es decir, todo ello y muchas más cosas que crean la transgresión de las leyes naturales producen el cambio climático. Como hemos anunciado antes, una reportera de cierta televisión decía, ¿cuándo vamos a aprender? Bueno, pues estamos a tiempo de aprender. Sin duda alguna que podemos aprender, pero la mayoría no aprenderá porque están ocupados, como decía Jesús, en haciendo sus negocios, en comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo ocurrió en la época de Lot. Seguían las mismas cosas y no se enteraron hasta que cayó fuego del cielo. Sin embargo, todavía hay tiempo, pero lo que viene será catastrófico. No habrá vuelta atrás. No habrá posibilidad de arrepentimiento en ese momento, aunque muchos verán que es justo que caiga sobre ellos y se arrepentirán, pero no les servirá de nada. Bien, ahora vamos a ver el testimonio profético de Juan y también vamos a remarcar de Jesús. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 14 al 16. Bien, aquí solamente vamos a remarcar la ira del Cordero, del que está sentado en el trono, que es el Padre, el anciano de días, y del Cordero. Qué cosa más extraña que Juan remarque esto, la ira del Cordero, cuando es el manso Cordero que murió en la cruz para darnos la oportunidad de escapar de este problema que viene. ¿Por qué? Porque continúa diciendo Juan que ha llegado la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, inmediatamente él dice, ¿quién podrá escapar? Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Esta es una pregunta que el mismo Juan responde todo seguido. Los 144.000 que han sido sellados. En Apocalipsis 11:18 leemos, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estas palabras del Apocalipsis que revela Juan están situadas al fin del tiempo de gracia, cuando ya no hay tiempo para arrepentirse, cuando caerá sobre todas las naciones el vino de la ira de Dios y la ira del Cordero. En ese momento terminará el juicio y unos serán absueltos y otros serán condenados. ¿Quiénes serán condenados? Aquellos que están destruyendo la tierra. Jesús entonces ahora nos recuerda lo que ya habíamos dicho, pero vamos a hacer énfasis leyendo lo que Jesús nos anunció. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot.
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Esto lo dice Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Notad cómo une Jesús con el espíritu profético. Notad que Jesús tenía el espíritu de la profecía. Está tipificado como un profeta de Dios, al mismo Jesús. Y dice lo mismo que ocurrió en los días de Noé y de Lot, así lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Jesús, ahí en el Monte de los Olivos, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús lloró muy, muy profundamente porque Jerusalén no atendía sus profecías. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta profecía tiene cumplimiento y se producirá un momento antes de la venida de Cristo. Así pues, ahora continuamos con el testimonio de Jesús que decía: Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas, Esto lo dice en Lucas, capítulo 19, del 41 al 44. bien, entonces aquí vamos a remarcar cómo Jesús estaba muy angustiado y preocupado hasta el punto de llorar. ¿Por qué lloraba Jesús? Por lo que iba a venir. De lo mismo me imagino que Jesús en el santuario celestial, que está haciendo el juicio, estará preocupado por todos aquellos que le rechazan. Y Jesús les anuncia que serían destruidos, el templo sería destruido y ellos llevados en cautiverio. Y fijaos bien cuando el pueblo de Israel ha vuelto. El pueblo de Israel debe convertirse, aceptar al Mesías, el Mesías que crucificaron ellos. Pero sabemos que está también profetizado por Pablo que los judíos comprenderán, atenderán y se convertirán. Esta es otra de las señales que se están cumpliendo ahora. El evangelio predicado por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Están conociendo el tiempo, pero en esa época, cuando crucificaron a Jesús, Jesús les reprocha porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, el tiempo que venía de gracia para morir Jesús en la cruz por sus pecados. Esto lo rechazaron. Y desde el Monte de los Olivos Jesús le recuerda estas cosas. Vemos aquí la imagen desde el Monte de los Olivos, cómo se ve Jerusalén. Y cuando Cristo venga, todos aquellos que no lo hayan aceptado serán destruidos. Entonces ahora vemos el testimonio de Pedro también. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En 2 de Pedro 3:7.
Bien, aquí vemos nuevamente lo que ya hemos dicho, no necesitamos hacer énfasis y continuamos diciendo. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Bien, así pues, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, al principio citábamos este texto: ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa y conducta y en piedad? Ciertamente la última generación reflejará la imagen de Dios. Será un pueblo santo, que no miente, que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Y estarán esperando y apresurando, es decir, predicando el Evangelio, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Así pues, vamos ahora a terminar haciendo énfasis en el último llamado que Cristo está haciendo a su iglesia y al mundo entero. Según Pedro, en el capítulo, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, él dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo debemos tener presente, como dice Pedro en el capítulo 1 de su segunda epístola, en el versículo 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que yo no soy el que tengo la interpretación en exclusiva y soy el que interpreto correctamente, no. La interpretación la hace el Espíritu Santo, como yo he hecho, buscando los textos de lo que han anunciado los profetas, en este caso lo que ha anunciado Jesús, y entonces es cuando podemos decir que estamos acertadamente entendiendo bien y correctamente. En segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, él sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que interpreta, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las profecías para estar en lo correcto, no sea que nos ocurra lo mismo que les ocurrió a la época de Noé, a la época de Lot o a la época de Jesús, cuando fueron desterrados y perseguidos. Bien, entonces ahora hacemos énfasis en el último llamado. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No, Apocalipsis 14, del 9 al 12. no tenemos tiempo en este momento para comentar esta profecía que viene de Jesús y Juan la escribió, lo que significa el vino del furor de Dios, el cáliz de su ira, que cae con fuego y azufre. Y ya hemos dicho que también viene con con hielo, con grandes Granizo. granizos, y será en presencia de los ángeles y del Cordero. Bien, entonces aquí vemos el último llamado en el Apocalipsis 18:1.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. En Apocalipsis 18, del 1 al 3. Bien, aquí solamente vamos a hacer énfasis en el significado de Babilonia. No tenemos tiempo para comentar esto ahora. Hay otro vídeo que podéis ver sobre Babilonia, pero resumimos. Babilonia es la apostasía del cristianismo con sus falsas doctrinas, que se ha convertido, fijaos bien, en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma están repitiendo la mentira de Satanás, que les dijo: no moriréis. Y el cristianismo apóstata repite estas mentiras, y para justificarse añaden la doctrina del infierno eterno, la doctrina del tormento con fuego eterno, que eso desprestigia el amor de Dios, la justicia de Dios y la gracia de Dios. Es una mentira que repite el cristianismo una y otra vez, y que alguien tiene que predicarla y desenmascarar todas estas mentiras para que el pueblo de Dios investigue y vea que eso es una mentira inventada por el diablo. Todas las naciones, dice Juan, han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Los reyes de la tierra han bebido de la apostasía del cristianismo, y en su momento oportuno, que será pronto, si no se arrepienten, el Señor los destruirá. Pero nosotros estamos haciendo énfasis para que se conviertan, para que rectifiquen, para que vengan a cobijo de esta dana que va a venir y no sean destruidos. Y oía otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Continuamos leyendo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Aquí vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, que es el Mesías. Le llama el Verbo de Dios. Entonces él dice: él, el Verbo de Dios, pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¡Qué contraste entre ese Cordero que vino a morir por nosotros y esta imagen del furor de la ira de Dios, que pisa el lagar del vino de ese furor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Concluimos leyendo la última cita de esta forma: es el llamado
que Jesús nos hace con un amor para que no seamos destruidos y perdamos la vida eterna. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 16 y 17. Y continuamos leyendo lo siguiente. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22, 19 al 21. Queridos amigos y hermanos que estáis escuchando y viendo estas palabras, el que testifica es Cristo Jesús. Y él dice, sí, vengo pronto. Y él dice, amén. Y Juan añade, ven, Señor Jesús. Entonces, yo quiero terminar pidiendo al Señor para que repitamos esa frase, ven, Señor Jesús, pero ven para darnos tu reino, para entregarnos la vida eterna. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Sabemos que somos pecadores y no merecemos la vida eterna, pero confiamos en lo que tú nos has anunciado. Tú enviaste a tu Hijo Jesús como un cordero manso y humilde, como está descrito en Isaías 53, a morir por nuestros pecados. Aceptamos, Señor, ese sacrificio y queremos que junto a nosotros estén muchos más por el mensaje que oyen y que están viendo. Yo te ruego, Padre Santo, que abras la mente y el corazón para que todos aquellos que estén interesados reciban el perdón, el arrepentimiento y reciban la gracia y reciban la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Serrano, por este maravilloso mensaje de amor, de esperanza y de preparación para la venida del Señor. Hasta el próximo mensaje. Saludos y bendiciones.